¿Está clara esta parte? ¿Dudas? Sí, no, más o menos. A mí me quedó claro, profe. Perfectísimo. ¿Qué más? Ah, bueno, ahora sí, nos devolvemos a la de los ácidos nucleicos entonces. Y ahora sí, viendo pues esta parte igualmente de una manera muy descriptiva sobre qué son aminoácidos, qué es la estructura, qué son péptidos, ¿verdad? Qué son eh, proteínas, que son los diferentes tipos de estructura que compone una proteína. Eh, ya vamos al último grupo que nos queda por ver de, este, de biomoléculas. Antes de entrar un poquito a la parte de cinética enzimática y después a la parte de metabolismo, que es el grupo de los ácidos nucleicos. Entonces, vamos a hablar de nuevo. Este está en el capítulo 8, ¿verdad? Les decía que están compuestos de, bueno, o contienen un azúcar ribosa o un azúcar desoxirribosa. Eh, el caso de la ribosa, pues lo contienen los ácidos ribonucleicos o el ARN, y la desoxirribosa la contienen los ácidos desoxirribonucleicos o ADN. ¿Verdad? La diferencia entre ellos es que hay un O que no está en el desoxirribonucleico, de ahí el nombre, ¿verdad? Desoxi, como desoxigenado, por decirlo así. Eh, Luego son polinucleótidos, ¿verdad? Es decir, que están formados de unas subunidades que se llaman nucleótidos y se encargan pues de unas partes de mantenimiento, transmisión y utilización de información genética. Les decía, son como una base de datos molecular, ¿verdad? En la cual cada uno de los nucleótidos es pues un elemento de información, por decirlo así. ¿Verdad? Y se consideran polinucleótidos. Hay un chiste aparte sobre la parte genética. Eh, los nucleótidos como tales están compuestos de tres elementos. Uno de ellos que es una base nitrogenada, ¿verdad? Este es un ejemplo de base nitrogenada y ahorita las vemos todas. Un azúcar, ¿verdad? Que el azúcar es una aldopentosa, en particular una ribosa o una desoxirribosa, y un grupo fosfato, ¿verdad? Dice acá la forma fosfatada, compuesta solo por la base y una aldopentosa, perdón, la forma desfosfatada, compuesta solo por la base y una aldopentosa, se le llama nucleócido. Es decir, todo esto es nucleótido y si yo le quito este, se llama nucleócido. Estos, digamos, son los monómeros de los ácidos nucleicos. Las bases nitrogenadas. Entonces, eh, unas de ellas pertenecen al tipo de las pirimidinas. ¿Y por qué pirimidinas? Porque son derivados de un compuesto que se llama pirimidina, que es este que está acá, ¿verdad? Ahí están numerados en el anillo los átomos, ¿verdad? No son solo los carbonos, en este anillo se numera hasta el nitrógeno, ¿verdad? Se le pone el número 1 a este nitrógeno, 2, 3, 4, 5, 6. Y derivados de este anillo de pirimidina, tendríamos a la citosina, a la timina, que la timina es particular del ADN, y al uracilo, que es particular del ARN. Eh,
Entonces, la citosina dice acá que es una lactama o lactima. Lactama es un éster, perdón, una amida cíclica, ¿verdad? Si recuerdan, no sé si los vieron en orgánica, pero bueno, lactama se les conoce digamos, lactonas son los ésteres cíclicos y lactamas las amidas cíclicas. Lactima es por el hecho de tener un doble enlace, ¿verdad? Ellas tienen estructuras de resonancia, y este elemento fue uno de los que tuvo cierta importancia en la parte del descubrimiento del ADN, porque eh, pues la estructura de la doble hélice involucraba un poco el conocimiento sobre cómo interactúan unas con ellas y, digamos, el tipo de puentes de hidrógeno que pueden formar eh, entre una estructura y otra son diferentes. Entonces, digamos, cuando se elucidó la estructura, también se elucidó cómo ellas se encuentran preferentemente en la naturaleza, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, dice como lactima, ¿verdad? Que forma el doble enlace, está en un equilibrio con un OH acá, ¿verdad? Y como doble lactama, perdón, como em, doble lactima, ¿verdad? Pensando en que este mismo grupo está acá y está acá, ¿verdad? Eh, Una pregunta. sí. Perdón, digamos, en el cuerpo humano, digamos, como naturalmente está tanto lactama como lactima de uracilo. Sí, ellas tienen un equilibrio entre todas esas estructuras, eh, pero preferentemente están de esta manera. Y ahorita les explico por qué. ¿Verdad? De hecho, aquí lo dice. En la pH 7 la lactama es la forma predominante. Ahorita les explico por qué. O sea, les decía que esto tiene que ver, de hecho, con el descubrimiento del ADN, ¿verdad? De la estructura de doble hélice del ADN. Tenemos otras bases que son las purinas, ¿verdad? Las purinas son derivadas de esta de acá, que es un doble anillo, que también contiene nitrógeno, ¿verdad? Que se le llama purina, perdón. Y entre ellas tenemos a la adenina, que tiene esta estructura, ¿verdad? Que tiene un grupo amino saliendo, y la guanina, ¿verdad? La guanina tiene también un grupo amino por acá y tiene un carbonilo. También tienen una numeración, ¿verdad? La numeración, pues, de los átomos eh, está sencillamente dada, ¿verdad? Por conveniencia. Hablábamos hace un rato de los nucleócidos, ¿verdad? Eh, Decíamos que el nucleócido es cuando no tiene grupos fosfato. Entonces, el azúcar y las bases forman un enlace beta-N glicosídico. ¿Ustedes recuerdan? Bueno, el enlace en beta, el enlace es a un nitrógeno y pues es un enlace al carbono glicosídico. Eh, Dice que las pirimidinas se unen entre el carbono 1 del azúcar y el nitrógeno 1 de la base. ¿Verdad? En el caso de las pirimidinas, este es el nitrógeno 1, ¿verdad? Todos se unen por acá, por esta parte de abajo. Eh, y las purinas forman un enlace beta-N glicosídico entre el nitrógeno 9 de la base y el carbono 1. Es decir, ambos se unen por acá, ¿verdad? Pero en el caso de las purinas, por el nitrógeno 9, que es este que está aquí, ¿verdad? Ok. Entonces, los nucleótidos también podríamos hablar de las estructuras fosfatadas, que podría ser un nucleócido monofosfato o nucleócido fosfato solamente, un nucleócido difosfato o un nucleótido trifosfato. Entonces vamos a ver, si yo tengo esta,
que viene de la adenina, ¿verdad? Dice aquí que es un desoxiadenilato, ¿verdad? O desoxiadenosina 5-monofosfato. Entonces, cuando uno lo aparece así como a- ¿cómo sería? Adenosina monofosfato, el 5 pues a veces se sobreentiende, ¿verdad? Ahí es donde se fosfatan ellos. Pues es la forma en la que usualmente se describe, ¿verdad? Podríamos simbolizarlo sencillamente como A, ¿verdad? Entendiendo que es que viene de una adenina. D, A, si queremos, digamos, señalar el hecho de que es una desoxi, es decir, que viene del ADN, o DAMP, ¿verdad? Que sería desoxiadenosina monofosfato. ¿Verdad? Y el nucleócido se llama desoxiadenosina. Si yo tuviera la misma estructura, pero para el caso del ARN, es decir, ya no tengo un desoxiazúcar, sino que tengo una ribosa normal, pues digamos se llamaría adenilato, el nucleótido, ¿verdad? O adenosina 5-monofosfato, ¿verdad? Algunas veces representada solamente como A, o algunas veces representada como AMP, que sería adenosina monofosfato. Sí, Sofía. Profe, en este caso no entendí bien la diferencia entre un nucleócido y un nucleótido. ¿Cuál era? El nucleócido no tiene el fosfato, ¿verdad? Por ejemplo, en este nombre, cuando yo digo desoxiadenosina, el nombre sería como nucleócido, ¿verdad? Porque termina como osina. 5-monofosfato, es decir, porque estoy mencionando el fosfato aparte, ¿verdad? Adenosina monofosfato. O sea, todo junto sería el nucleótido. ¿Me explico? La adenosina con el fosfato, adenosina monofosfato, todo sería em, el, Ok, nu- profe, el muchas nucleótido. gracias. Es decir, el nucleócido es lo que está en el cuadrito, ¿verdad? Ok. Entonces, ocurre exactamente lo mismo, por ejemplo, con la guanina, ¿verdad? Podría tener una em, desoxiguanina, ¿verdad? Por ejemplo, que solo aparece A, G, T, se utiliza mucho cuando vemos solamente los residuos, ¿verdad? Estamos viendo, digamos, una cadena grande polipeptídica, entonces necesitamos ponerlo solo como la letra, ¿verdad? Porque si no sería muy, muy grande. Pero bueno, si se quiere recalcar que es un desoxiazúcar, se le pone la D minúscula, ¿verdad? Y el monofosfato como MP, ¿verdad? Exactamente. Y si fuera la del ARN, entonces no se pone la D porque no es un desoxiazúcar, ¿verdad? El GMP sería pues la guanosina monofosfato, ¿verdad? Uridina monofosfato. Aquí en el caso, por ejemplo, que con el desoxiazúcar ponemos la desoxitimina y aquí la uridina, pues la razón es que ustedes saben, como decíamos anteriormente, la del ARN contiene el uracilo y la del ADN contiene la timina, ¿verdad? Esa es la razón. Y con la citosina, pues el mismo cuento, ¿verdad? Tenemos la desoxi citidina monofosfato o la citidina monofosfato. En algunas veces también logramos observar otras bases, otras, eh, bueno, realmente aquí puse pirimidinas, pero realmente son tanto de purinas como de pirimidinas. Vamos a quitarlo para evitar un poquito de confusión. Nucleócidos menores. Ajá. Son tanto de purinas como de pirimidinas, ¿verdad?
Por ejemplo, aquí aparece una que está metilada en el 5, alguna que está metilada en el carbono 6, en el nitrógeno 6, ¿verdad? Metilada aquí en 2, hidroximetilada en 5. ¿Verdad? Aparece, por ejemplo, aquí la inosina, la pseudouridina, que en este caso ¿cómo se llama? La ribosa aparece enlazada de otra manera. La tiouridina, ¿verdad? Que aquí aparece un enlace de azufre, ¿verdad? Y la metilguanosina. Dice acá que algunas de las bases presentan carácter, pues, de base débil, ¿verdad? Y aquí aparecen, por ejemplo, algunos de los grupos, cómo se comportan, ¿verdad? Algunos de ellos podrían estar protonados, ¿verdad? Principalmente los grupos amino podrían estar protonados en el pH fisiológico. Al tener estructuras aromáticas, tienen también ciertos rangos de absorción en el ultravioleta, ¿verdad? Entonces, estos se pueden utilizar también como un método, pues no muy selectivo, pero como un método de identificar ADN, ¿verdad? Ellos tienden, bueno, esto estaba un poco atrás también, tienden a formar ésteres de mono y polifosfatos, ¿verdad? Como decíamos anteriormente. Por ejemplo, la adenosina no solamente podría ser AMP, digamos, adenosina monofosfato, sino que podría ser adenosina difosfato, ADP, o podría ser adenosina trifosfato como ATP, ¿verdad? Y ustedes saben también que el ATP, o en general los trifosfatos de nucleócidos, tienen funciones bien importantes en la parte energética, ¿verdad? Ahora, ellos tienen estas estructuras aquí que tienen varias cargas negativas, entonces es bien común que están asociados a iones como por ejemplo calcio y magnesio, que ayudan a estabilizar un poco este asunto. Dice acá, los fosfatos beta y alfa pueden hidrolizarse, ¿verdad? Digamos, beta y alfa pueden hidrolizarse en ácido clorhídrico a 100 grados por 7 minutos. Y algunas enzimas también lo pueden hacer. Tenemos enlaces, digamos, vamos a ver, que los mononucleótidos se unen por el azúcar, ¿verdad? La estructura del azúcar y el fosfato. En el extremo 3, digamos, del azúcar y en el extremo 5, ¿verdad? Forman un fosfodiéster, ¿verdad? Es decir, está el fosfato enlazado por un lado al 3 y por el otro lado al 5, ¿verdad? Dice que en el caso del ADN está formado por combinaciones de los 4 mononucleótidos, ¿verdad? De la 2-desoxirribosa, es decir, que aquí no tienen el OH, ¿verdad? Y en el caso del ARN, de los 4 ribonucleótidos, ¿verdad? La diferencia entre los nucleótidos que se presentan en el ADN y en el ARN, una vez más, está en la timina, que está presente en el ADN, y en el uracilo, que está presente en el ARN, ¿verdad? Es decir, el ADN está compuesto de adenina, citosina, guanina y timina, y el ARN de adenina, citosina, guanina y uracilo. La estructura básica se escribe del 5' al 3'. Esto yo creo que ustedes ya lo saben bastante, ¿verdad? Lo han visto mucho en otras clases, lo del 5', 3'. ¿Cierto? Sí, profe, como cursos de genética y demás. Ajá, correcto. Y tiene que ver, sí, también con eso, con la forma en la que lee la polimerasa. Sin embargo, bueno, no sé si lo sabían que era por la numeración que siguen los azúcares, ¿verdad? Pero bueno.
Entonces se inicia con el 5-fosfato, con el extremo 5-fosfato y se llega al extremo 3-fosfato. ¿Verdad? Dicho de alguna manera, si tenemos una cadena de polinucleótidos, ¿verdad? Empezando desde el extremo 5' hasta el extremo 3', ¿verdad? Por el número que recibe el carbono del azúcar o desoxiazúcar, ¿verdad? Y esto se puede representar, como decíamos anteriormente, solamente por una letra, ¿verdad? Por eso cuando les enseñaba estas estructuras, aquí algunas veces, sin importar si es ARN o ADN, algunas veces solamente se representa por la letra, ¿verdad? Digamos que cuando uno analiza secuencias largas, pues es la manera más sencilla. Dice acá que todos los ácidos nucleicos tienen propiedades parecidas. Son insolubles en alcohol y se separan de las nucleoproteínas por acción de fenoles o detergentes. Los ribonucleicos son solubles en soluciones salinas diluidas y los desoxirribonucleicos son solubles en soluciones salinas concentradas. No sé qué tan importante es, pero yo no, en el laboratorio, al menos antes se hacía, que uno trataba de extraer ADN de varias cosas. Entonces, primero lo ponía en detergente, rompía las membranas, rompía un poco la parte de proteínas. Después separaba en alcohol y utilizaba diferentes concentraciones de sal para purificar la parte del ADN. Y después uno recogía con un palito, ¿verdad? Las cadenas como donde se van enrollando como en un palito de vidrio, ¿verdad? En un policía. Sí, antes se hacía en el laboratorio. Esto, por supuesto, cuando se hace, se rompe toda la estructura terciaria, ¿verdad? Se rompe toda la hélice. Digamos, no la doble hélice, sino pues la estructura, digamos, de la superhélice, por decirlo así. Regresando a la estructura, dice aquí que el ADN se identificó a principios de siglo como el portador de la identificación genética, ¿verdad? Había un estudio hecho por Chargaff en ADN, que hablaba ahí de diversos orígenes, ¿verdad? Que para cada especie dada, que la concentración de adenina era igual a la de timina, ¿verdad? Y esto pues es bien importante, ¿verdad? De alguna manera estaba relacionada la adenina con la timina, que la concentración de guanina era igual a la de citosina, ¿verdad? Y dice acá también que el número de purinas era igual al número de pirimidinas. Y luego pues vinieron otros estudios, los estudios de difracción de rayos X, ¿verdad? Y los principios de el origen replicativo, y todo esto pues llevaron a Watson y Crick a proponer el modelo de la doble hélice. El modelo de la doble hélice, mira, yo pensaba que esto se movía. No se mueve, ¿verdad? Habla de dos surcos, ¿verdad? Hay uno de 12 Armstrong y uno de 22 Armstrong en la estructura, ¿verdad? Es decir, que todo el paso serían 34 Armstrong de diferencia. Hay cargas aquí a lo largo, ¿verdad? Producto del enlace fosfodiéster. Las cargas son constantes, ¿verdad? Es decir, el punto isoeléctrico del ADN es muy, muy parecido. Y ellos tienen una interacción aquí unos con otros, ¿verdad? En el centro. Dice acá que está formada por 2 hebras de ADN que se posicionan antiparalelas, es decir, que una va del 5' al 3' y del otro del 3' al 5',
como ustedes ya recordarán, ¿verdad? Dice que la doble hélice tiene un diámetro de 2 nanómetros, ¿verdad? Hay un par de surcos de los cuales ya conversamos. Hay pues algunas formas, ¿verdad? Forma alfa, forma beta y forma zeta, ¿verdad? Con algunas diferencias. La forma zeta es levógira, la forma alfa y beta son dextrógira, ¿verdad? Es decir, alfa y beta van como la mano derecha y forma zeta iría como la mano izquierda, ¿verdad? Aquí hay como cuando se cierra una vuelta, ¿verdad? ¿Cuál es el ángulo de inclinación? Y la conformación del enlace glicosídico. Esta información no es más como una, digamos, no es tan importante. Luego, vamos a las interacciones, digamos, entre los pares de bases. Decíamos unos slides atrás que se había encontrado que las concentraciones de citosina y guanina estaban asociadas, ¿verdad? Y las de adenina y timina o adenina y uracilo estaban relacionadas también. Esto tiene que ver con la formación de puentes de hidrógeno, ¿verdad? Por eso es un poco que que yo les decía que la otra estructura en la cual esto aparece, el otro tautómero, por ejemplo, de la timina, en el cual esto aparece como una lactima, no podría formar este tipo de puentes de hidrógeno. Y antes, de hecho, se pensaba que la estructura natural era la otra, y fue una de las razones, digamos, que cuando se comenzó a estudiar el modelo de la doble hélice, como que había ahí alguna discrepancia. Por esas razones se llegó a entender que naturalmente esta estructura era mucho más frecuente, ¿verdad? Y que tienden a formar dos puentes de hidrógeno, ¿verdad? Entre adenina y timina o adenina y uracilo. Y en el caso de la guanina, con la citosina, tienden a formar tres puentes de hidrógeno, que es lo que mantienen unidos la parte interior de la doble hélice. ¿Verdad? Otra vez acá, dos puentes de hidrógeno, tres puentes de hidrógeno. Y es lo que da este tipo de complementariedad, ¿verdad?, que conocemos en el ADN. Otra vez, bueno, los nucleótidos. El hecho de que tengan dos pares o tres pares de puentes de hidrógeno hace que uno corresponde al otro y no de otra manera, ¿verdad? Y si uno lo piensa, es un poco interesante porque una cadena es como una especie de respaldo, ¿verdad? En varios de los mecanismos de reparación celular participa la otra cadena, ¿verdad? Si algo está mal, hay mecanismos en los cuales se puede cortar el segmento que está mal y reparar el segmento que está bien, ¿verdad? Nada más, otra vez, la parte de las bases nitrogenadas está hacia el interior, formando puentes de hidrógenos entre ellas, y la parte del esqueleto del azúcar con los enlaces fosfodiéster está en los lados, ¿verdad? Un poquito, bueno, aquí habla un poco sobre Watson, que en el 28 tenía un doctorado en zoología, y Crick, que era un británico en física, ¿verdad?, que nació en el 16 en Inglaterra, que ellos trabajan en Cambridge en el 51,
y que reciben el premio Nobel en el año 62 por la estructura de la doble hélice. En el caso hubo uno de ellos, creo que fue Crick, que en un libro, digamos, cuando él cuenta toda la historia, habla de que se basó en los estudios de Rosalind Franklin, ¿verdad? Que ella se volvió como una especie de ícono de la mujer en la ciencia, porque ella logró antes tener cristales de ADN, lo cual era una cosa pues bien difícil con la tecnología del momento. Yo les decía, por ejemplo, que nosotros hacíamos unos experimentos de que uno extraía el ADN, pero rompía toda la estructura. Pero llegar a obtener, digamos, la estructura pura como cristales es una cosa bien, bien difícil, ¿verdad? Entonces, pues aparentemente él había visto en una conferencia los estudios de rayos X que ella ya había realizado, en los cuales mostraba este tipo de estructura, ¿verdad? Y pues logra, digamos, replicarlo y publicarlo antes y recibe pues el premio Nobel, ¿verdad? Siendo algo pues que tal vez ella tenía un poco más de méritos al respecto. Vamos a ver. Nos queda